está la parte de lo que me lleva al motivo de consulta, pero está también la otra parte de algo que quiero mejorar o que quiero prevenir. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más aquí en CEMAP Ponte al Tiro. Bienvenidos a todos. Esperamos que el tema de hoy les sea de su agrado, interesante, porque, bueno, el día de hoy vamos a hablar de miedos y realidades, ¿no? De mitos, realidades de la terapia, ¿no? Y bueno, pues no sin invitarlos, ¿no? A participar, a ser parte de la familia CEMAP, recordando que aquí en CEMAP pues ofrecemos clases de regularización y nivelación académica para todos los niveles, desde preescolar hasta nivel universitario con materias especializadas. Tenemos curso de ingreso a Comipems, ahorita que ya está por iniciar, ya el siguiente año los chicos se inscriben en febrero y por ahí de junio presentan su examen, entonces si usted también quiere preparar a su chavo, bueno, pues aquí también podemos hacerlo y contamos con el área de atención y acompañamiento psicológico, donde ofrecemos terapias para niños, adolescentes y adultos. Y bueno, pues ahorita en nuestra tercera área, que es esta, el podcast. Y el día de hoy, pues vamos a platicar sobre la terapia, ¿no? ¿Qué sucede con esto de la terapia? ¿Qué es la terapia? ¿Cuáles son aquellos tabús, miedos a veces que tenemos para ir a terapia, ¿no? Porque hay muchas cosas que nos hacen pensar sobre la terapia es para mí o no es para mí, funciona o no funciona, ¿no? ¿Es la señorita con la que voy a ir a echar el café y vamos a platicar? ¿O es la que me va a dar los consejos? ¿O quién es, no? ¿Es el gurú de mi vida? Entonces, pues para este tema, ¿no? El día de hoy nos acompaña Anaid, que es nuestra, ahora sí que yo siempre digo, si diéramos como este ranking, sería como nuestra coordinadora, directora de marketing aquí en CEMAP y de redes sociales. Les digo que si hubiera, que primero, ojalá algún día tengamos Hay que manifestar. hay que manifestarlo. Mari sería la coordinadora directora del área de atención y acompañamiento psicológico aquí en CEMAP. Y bueno, pues bienvenidas chicas, ellas dos son especialistas, ¿no? Anaíd es comunicóloga y bueno, ella se dedica a llevar empresas, ¿no? Y algunas pequeñas empresas también en sus redes sociales a crecer, a incrementarse, no solo aquí en CEMAP. Y bueno, Mari también es docente en secundaria y también es especialista psicóloga clínica y bueno, pues también nos ha ayudado con evaluaciones de lenguaje, evaluaciones de aprendizaje y bueno, pues ella nos ha ido también enriqueciendo aquí en el área de acompañamiento psicológico. Y bueno, ya sin más preámbulos, pues vamos a Mari, pues háblanos un poquito de lo que es terapia. Sí, claro que sí. Buenas noches a todos. Un gusto para mí compartirles el día de hoy. Recuerden que estamos en el mes de la salud. De la salud. Hoy vamos a hablar de terapia. En otras sesiones vamos a tener a un dentista, a un doctor. Entonces hoy toca hablar de salud mental, ¿no? Muchas veces tenemos este miedo a enfrentarnos a asistir, solamente tan solo pensarlo o dar ese paso de asistir a una terapia psicológica. A muchos nos da miedo y a otros todavía estamos ahí entre si voy o no lo voy. Entonces, ojalá que este podcast sirva para todas esas personas que tienen todavía ese miedo a tomar o no la terapia. Entonces, voy a compartir pantalla para iniciar platicándoles acerca sobre la terapia psicológica. Por favor, indíquenme si logran ver lo que tengo en mi pantalla. Todavía no. Todavía no. Normalmente es un poco en lo que carga Ajá. pero bueno, igual si tienes tú ahí alguna duda, o sea, si tienes dudas, si tienes preguntas, qué hacerle a Mari sobre qué es la terapia, bueno, venla escribiendo ahí en los comentarios, porque ese es el chiste de hoy, ¿no? Que también ustedes pues, nos puedan compartir
su experiencia en terapia, una, y dos, pues cuáles han sido, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que a lo mejor nos ha detenido o qué es lo que has escuchado acerca de la terapia? Sí, ya se ve, Mari. Sí, ya, ok. Ya. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. ¿Qué es la terapia? ¿No? Muchos pensar de la terapia es pensar que van a loquero o que no pueden solucionar sus problemas, ¿no? Tal vez, ¿no? A ver, cambie. Me dice si cambie, creo que lo voy a hacer con el cursor. Ahí está. Listo. ¿Listo? Es que no avanza. Ahí está. La terapia que va a ser entonces, va a ser esta relación profesional que va a establecer pues un psicólogo o psicóloga con una persona, en este caso su paciente. Ajá. Cuando una persona acude a terapia, ajá, acude una o dos, la primera porque lo desea, porque quiere recibir el tratamiento. Muchas veces personas o adolescentes que asisten a terapia y no quieren asistir porque consideran que no lo necesitan y es cuando pierden un poco de eficacia. Pero pues en este caso la terapia va a ser la colaboración, ya lo decía, entre un paciente y un psicólogo profesional. Ahora, la base fundamental, ajá, la base fundamental de la terapia es el diálogo. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado, asisten al psicólogo y qué es lo primero que hacen cuando llegan al psicólogo. Hablar acerca Ah, sí. de sus... ¿Sí, sí me Sí, escuchas? sí, 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 justo, o Ajá. sea, empezamos a platicar, ¿no? Es como de, ¿cómo estás? ¿Cuál es el motivo de consulta por el que has venido? ¿Qué te ha traído aquí, no? Que, o sea, como esta primera indagación, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, primero es, pues la base de la terapia va a ser el diálogo. Más adelante de hablar de lo demás. Ajá. Ahora, ¿cómo es una terapia? No es lo mismo, ajá, aquí hay una diferencia muy abismal entre a lo mejor yo le puedo decir o contar mis problemas a mi vecino o mi amiga, ajá, que me va a dar un punto de vista de acuerdo a su contexto, a su modo de vida, a la diferencia que va a tener hablarlo con un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque este profesional de la salud va a ser objetivo, neutral y parcial ante mi problema. Ajá. Por ejemplo, tan sencillamente, si yo tengo un problema amoroso, ¿no? Con mi pareja, y yo tal vez me acerco con mi amiga a platicarle de cómo puedo yo solucionar ese problema, mi amiga desde su punto de vista, cómo mi amiga me lo va a dar. Cuando tal vez un psicólogo va a analizar primero mi vida, mi contexto, mi situación, para poder brindarme diferentes resultados. ¿Me explico? Sí, diferentes resultados. Entonces, cuando vamos a terapia, sí, Anaí. Sobre todo también que no te juzgan, ¿no? Que esta situación de juzgar cuando alguien te platica, sí puede suceder si lo haces con amigos o con familiares. Y en cambio aquí, con un psicólogo, un terapeuta, esto no va a pasar. Efectivamente, ya tú lo dijiste. Esa persona que me está escuchando, siendo mi vecina, mi amiga, va a emitir un juicio desde su perspectiva, ¿no? Como persona. Y el psicólogo va a emitir su perspectiva como profesional de la salud, ¿no? Y aparte, cuando nosotros acudimos al psicólogo, nos da esa oportunidad que a veces no nos damos de explorar lo que sentimos, pensamos, ¿no? Y nuestro actuar, porque tal vez somos conscientes, pero de manera superficial, pero ya estando en un ambiente a lo mejor de cuatro paredes, si es presencial o en línea, a lo mejor en mi casa, me da esa oportunidad de tomarme una hora tal vez para hablar de mí, ¿no? No sé si les ha pasado que cuando uno habla sus problemas, parece que ocurre como una descarga emocional que te hace sentir mejor. Sí, Daniel. Sí, así es. De hecho, a veces te dicen, ¿no? Pues, se lo puedes platicar a tus amigas, ¿no? O en una tarde puedes platicar con tus amigas de tus problemas y de ahí sale, ¿no? O unas cervecitas o una tarde de, ¿no? De compas y ahí salen los problemas.
Pero, por ejemplo, los hombres a veces dicen, pues los hombres no hablamos, ¿no? Nosotros nada más vamos y reímos un rato, platicamos y se acabó. Entonces, pero no es lo mismo que ir a terapia, por ejemplo, ¿no? Porque al final, y me acordé ahorita que decías de la pareja. Si yo como, por ejemplo, con ustedes, ¿no? Si llego y les digo, es que mi pareja me hizo y no, ustedes me van a dar un consejo, pero a partir de ese acompañamiento de amigas, ¿no? De ese dolor de amigas, de no, amiga, no te dejes, o mira, amigas, le así, o mira, yo el otro día, ¿no? O sea, como que es ese acompañamiento de pares, ¿no? De amigas, finalmente. Y una terapeuta no. La terapeuta siempre se mantiene parcial, es como de, ok, y lo padre es que no te hace reflexión hacia el otro, sino hacia ti. Es como de, ok, sí, se pelearon, pero ¿por qué reaccionaste así? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a ti a reaccionar de esta manera? Y entonces como que te voltea ahora sí que los de mi época te voltea el cassette y dices, ah, Sí. caray, espérate, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, a veces uno cree que en terapia el terapeuta va a estar a tu favor Ujú. y no, y no. Sí, Tampoco, entonces, sí, tampoco es que Anaí. esté en tu Ujú. contra, pero sí te hace como que tú misma que tú misma te indagues, autorreflexiones y tú misma des las respuestas, ¿no? O sea, jamás el terapeuta o el psicólogo te va a dar respuestas, sino tú mismo debes de hacer ese proceso de reflexión para darlas. Sí, sí, exactamente. Muchas veces, eh, fíjate, pero hay algunos, por ejemplo, que sí te brindan estrategias. Es muy diferente como darte la respuesta a darte estrategias para solucionar tu problema. Por ejemplo, se me ocurre una mamá que asiste porque tiene hijos jóvenes que están rebeldes y no sabe qué hacer, ¿no? Tal vez acude a terapia psicológica y le brinda diferentes opciones que puede hacer la mamá para actuar en casa, ¿no? Pero igual aquí es que tú como paciente des cuenta y reflexiones, hagas una introspección y con base a eso busques diferentes soluciones a ese problema, ¿no? Entonces, va a crear, ya lo decía, ese ambiente objetivo, neutral y parcial que tal vez mi amiga, mi vecina o alguien familiar no lo va a tener. Ajá. Ahora, ¿cuáles son como esas etapas así rápidamente cuando vamos a terapia? Pues vamos inicialmente y nos preguntan como del contexto de nuestra familia, de nuestras metas, nuestros gustos, etcétera, etcétera. Ajá, para que el psicólogo haga como, por ejemplo, cuando vamos al doctor y te revisa, ¿no? Me duele aquí, te toma la presión, te revisa los oídos, te revisa la boca. Así lo mismo lo va a hacer el psicólogo, pero va a indagar sobre ti, sobre tu contexto, ¿no? Después de eso, va a hacer hipótesis sobre por qué cree que es el problema. Ajá. Después te va a dar, ahora sí sigue el proceso, te va a dar esa devolución de la información, ajá, para decirte lo que cree y piensas de tu problema y aquí sí ya viene después el tratamiento, el seguimiento y el cierre. Ajá. Hay, por ejemplo, muchos me dicen, es que, ¿cuánto es el tiempo que tengo que ir al psicólogo? La respuesta sería el tiempo que sea necesario cuando tú consideres que tu problema, a lo mejor por el que fuiste, está solucionado, es el tiempo. Hay gente que puede durar un mes, 2 meses, hay gente que dura años en terapia. No sé si ustedes eh, conozcan a alguna persona que haya durado cierto tiempo en terapia. No, Sí, yo Tiene. conozco a un amigo que sé que su etapa de terapia fue larga, de hasta donde supe, 4 años. Entonces, pues iba constante hasta que ya el mismo terapeuta le dijo, ¿sabes qué? Ya no me necesitas, ya tienes todas las herramientas que yo te fui enseñando a lo largo de este tiempo y ahora te toca a ti usarlas y continuar tu vida, ¿no? Porque ya esta persona pues sentía como ya más un apego o una necesidad de seguir ahí, pero realmente el problema inicial por lo que fue, pues ya lo había trabajado, ya lo había superado durante todo este tiempo y realmente pues ya fue
como darlo de alta, ¿no? Si hablamos de un término médico. Ujú. Sí, entonces es en esa parte de que les dice, hay gente que puede durar 2 meses, 3 meses o hasta años, ¿no? Pero ya ahora sí que depende de también el problema. No es lo mismo, por ejemplo, un duelo a una ruptura amorosa, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que eh, tener en cuenta cuánto tiempo nos vamos a llevar en la terapia. Ajá. Sí, Dani. Sí, y hablamos, o sea, nos referimos al problema por como tu motivo de consulta, ¿no? O sea, eso sí es importante hacerlo notar, que cuando nosotros hablamos de el problema, no es como el problema que te llevó, sino como el motivo de consulta, porque esa es otra, ¿no? A veces creemos que tienes que tener un problema para ir a terapia. Entonces, no necesariamente, o sea, a lo que nos estamos refiriendo con la parte de el problema es como la situación, ¿no? Que te causa o que te está Ujú. causando conflicto o que te gustaría trabajar. A lo mejor no tienes ningún conflicto y tú dices, no, yo me siento bien conmigo mismo, me llevo a todo dar, o sea, no tengo problemas conmigo, pero quiero ir a terapia. Ah, bueno, ok, eso que te llevó, a eso le llamamos el problema. O sea, no vayan Ujú. a lo mejor a pensar que el hecho de decir problemas es porque tengo que tener un problema para poder ir a terapia. Sí, sí, gracias por aclararlo. A eso nos referimos con problema. Ahora, la pregunta aquí muy interesante, ¿cuándo debo de ir al psicólogo? ¿No? Cuando ese motivo de consulta va a superar las fuerzas para que nosotros tenemos en un momento para solucionarlo, ¿no? Es algo que nos va a impedir vivir y experimentar ese bienestar que las personas necesitamos, nos va a ocasionar malestar y sufrimiento constante, ¿no? Pero por otro lado también está esa parte de querer hacer una evaluación psicológica en este aspecto del aprendizaje o la prevención. Yo soy mamá y quiero conocer cómo educar con crianza positiva a mis hijos, a mis hijas, ¿no? O yo quiero tener un estilo de vida más saludable, o quiero establecer relaciones con los demás sanas, ¿no? Entonces, como lo decía Deña, está la parte de lo que me lleva al motivo de consulta, pero está también la otra parte de algo que quiero mejorar o que quiero prevenir. Uh-huh. Entonces, Okay. está, ¿sí? Entonces, cuéntenme, chicas, cómo les ha ido a ustedes En en terapia, terapia? a A ver, ver, me gustaría leer los comentarios. Sí. sí, Adriana Ortega dice, la persona que toma terapia es muy valiente porque enfrenta a ti mismo y no es nada fácil. La verdad es que en el caso, yo comparto con Adriana el comentario, creo que el ir a terapia es la verdad una decisión de valientes, ¿no? El asistir a terapia, la verdad es que sí es un acto de valentía, porque al final te vas a reencontrar contigo mismo y vas a empezar a desaprender algunas cosas. Entonces, eso a veces, o el aceptarte quién eres o lo que de verdad eres, también a veces resulta ser doloroso, ¿no? O sea, es un choque increíble. Entonces, creo yes. que compartimos, ¿no? Esta opinión con Adriana y dice Paulina Sánchez, buenas noches. Aparte, si te enojas con tu amiga, ella va a contar lo que digas. Aquí no es como Mamalucha, ¿no? Como esta María de todos los ángeles que dice, a las amigas hay que tenerlas cercas porque si se van, todo lo que se llevan. Y pues Así, sí, o sea, la verdad es que a veces uno desahoga o descarga uno las emociones y los problemas con las amigas y llega un punto, ¿no? Que pues sí, realmente pues uno nunca termina de conocer a las personas y pues lamentablemente, ¿no? Está la hashtag mala amiga que termina contando te termina contando lo que justo tú dijiste, ¿no? Y la ventaja de la terapia al final es que pues no, o sea, la terapeuta o el terapeuta no lo va a contar, ¿no? Yo tengo la experiencia de tomar terapia en línea, que esa es otra, ¿no? Y la sí, verdad es que también ahí hay como el miedito, ¿no? De, ay, que se puede en línea y qué tal si no es lo mismo, ¿no? Y la verdad es que yo he estado muy, muy satisfecha con todos los avances, con todo lo que yo he visto y aprendido de mí misma en línea. Entonces, realmente, en línea o presencial, también tiene mucho que ver con la actitud de uno mismo, ¿no? Con esta disposición de decir, bueno, órale, va, me aviento. Entonces, creo que esta
situación, ¿no? O esta que platica Mari, que al final tienes como este primer acercamiento, pues sí te lleva a empezar a hacer hasta una evaluación de ti misma, que realmente el terapeuta no te dice, ah, ya te hice una evaluación. O sea, no, como que solito va cayendo todo en su lugar y tú solito te vas dando cuenta como de, ah, sí es cierto, ¿no? O sea, sí, ya me evaluó, ¿no? Pero te evalúas tú, no sé si me estoy explicando. Sí. Sí, Ani, tú también ibas a comentar algo. En mi caso, pues hace mucho tiempo fui a terapia cuando yo justo estaba saliendo de la universidad y pues relacionando un poco lo que Mari nos cuenta, ¿no? Del problema o situación o razón por la que yo fui allá, es porque estaba terminando mi carrera y estaba viviendo una etapa yo le llamo crisis existencial, de no sabía que por 4 o 5 años había estado en la universidad, entonces ya iba a acabar y para mí representaba como esta ansiedad de no saber qué seguía, ¿no? Como este temor del futuro, esta ansiedad que yo traía por el futuro estaba muy fuerte y sobre todo porque en ese momento de mi vida tenía muchas opciones y yo tenía que tomar decisiones. Entonces, pues yo no sabía qué hacer. La opción que vi en ese momento adecuada fue ir a terapia y tratar de entender pues cómo era yo y qué quería en ese momento, ¿no? Que estaba pasando. Y pues la situación era pues no sé qué hacer con mi vida. Tenía una opción de irme de viaje a Estados Unidos, tenía otra opción de continuar trabajando en la empresa donde estaba y pues seguir creciendo. Eran básicamente las dudas que yo tenía, pero al mismo tiempo también estaba pasando por una etapa en la que mis hermanas iban a venir aquí a la Ciudad de México a estudiar y pues si yo me iba era como, pues en teoría ya había yo planeado que pues se iban a vivir conmigo, ¿no? Para que también estudiaran. Entonces traía yo muchas cargas encima y no sabía qué hacer. Entonces la opción que tomé fue ir a terapia y ahí poco a poco el terapeuta que me atendió en su momento pues me fue guiando, ¿no? Me empezó a decir pues cómo eres, ¿no? La autorreflexión, qué te gusta, qué no te gusta, por qué te sientes comprometida, qué pasa si renuncias a tu trabajo, qué pasaría si vas al viaje, ¿no? O sea, todas estas preguntas me las empezó a hacer y en ese momento fue cuando yo pude ver el tema con claridad y fui tomando esas decisiones, ¿no? Realmente yo como joven en ese momento pues tenía, bueno, sigo joven, ¿verdad? Pero estaba más joven, tenía yo 22, 23 años, pues mi arrebato de juventud tal vez iba a tomar una decisión que no era. Entonces, por eso yo decidí acudir con un profesional que me permitiera evaluar todas mis opciones y empezar a trabajarlas. Y a la par, bueno, esa fue como dice Dani, el motivo de consulta de por qué yo fui. Pero en el camino empecé a descubrir cosas de mí que no imaginaba, cosas que no aceptaba, ¿no? Porque es difícil también enfrentarte a algo que tú tienes una imagen de ti misma y luego descubres que no es así, pero también tienes que aprender a aceptarlo, ¿no? O cambiarlo si no te gusta. Entonces, de ser un motivo de consulta por un tema de un viaje o de renunciar al trabajo, se convirtió en descubrirme a mí, en romper con ciertos lazos, ¿no? En romper con no me tengo que comprometer a cosas que yo tenía pues muy arraigadas en mí. Entonces realmente mi experiencia fue buena. Al final, para que no se queden con la historia inconclusa, pues sí me fui de viaje, estuve allá 6 meses casi, renuncié a mi trabajo, que todo el mundo me decía que pues era el trabajo, pues que no había trabajo, que cómo iba a renunciar, que pues ya saben, ¿no? Estos miedos que también tienen las personas que nos quieren y que pues de alguna manera tratan de decirnos qué nos conviene. Pero al final del día yo disfruté ese viaje muchísimo. Creo que si no lo hubiera hecho en su momento,
quizás nunca lo hubiera hecho, ¿no? O sea, no, esas aventuras que viví allá, pues, están en mi memoria con buenos recuerdos. Y por la parte del trabajo, al final mantengo a mis amigos, sigo trabajando, no fue el fin del mundo como yo creía, ¿no? Y me abrió muchas oportunidades, o sea, tomar esas decisiones me abrieron oportunidades a otras experiencias y a la par pues empecé a trabajar esos miedos que yo tenía y bueno, por situaciones de distancia pues la terapia la dejé a la mitad y porque también debo de confesar que ya empezaba a tocar temas más profundos que yo no quería y que no me sentía lista en ese momento para tratar. Entonces fue como de vamos a hacer una pausa y luego retomamos. Pero realmente así fue mi experiencia y la verdad es de que pues la tengo que retomar ya. Sí, yo creo que es algo padrísimo, ¿no? Tener esa oportunidad de, ya lo decía, hablar sobre lo que sentimos, lo que pensamos, cómo nos conducimos y de esa manera vamos a poder sentirnos. Yo creo que a todos cuando de repente tenemos un motivo o un problema y hablamos, nos sentimos como más tranquilos, ¿no? Entonces, esa es como la función de la terapia, ¿no? Y en este caso, ¿cuál sería su beneficio? Su beneficio, pues, en todas las circunstancias va a ser mejorar la calidad de vida de las personas y que esas personas se sientan plenas, ¿no? Y ya lo sabemos que si no hay salud emocional, a veces no hay salud física, ¿no? Ya nos dimos cuenta con el COVID-19 que la salud mental es importante, igual que la salud física. Uh-huh. Ahora, pero dentro de esto de la terapia también hay algunos miedos y algunas realidades a las cuales nos hemos puesto enfrente al ir a terapia. Uh-huh. Entonces, uno de los miedos o de los miedos o mitos que también yo he escuchado es que en la terapia solamente te dan consejos. A ver, chicas, ¿ustedes qué piensan? ¿Es verdad o es mentira? Ahí en el público que nos escriban, en el chat, si piensan que es verdad y mentira, Denia. Sí, yo sí antes de ir a terapia escuché, o sea, como que estaba en la indecisión de voy, no voy, sí, lo tomo, no lo tomo, lo necesito. De hecho, Anaí, en una ocasión la vi en una placita, estábamos platicando y salió un tema ahí personal, emocional muy fuerte y me dijo, no, no, necesitas, sí lo necesitas. O sea, la verdad es que le agradezco mucho en esa ocasión, Anaí, porque casi, casi me dijo, sí, hazlo, o sea, no sé qué estás esperando, Denia, o sea, escúchate, casi, casi me dijo, ya, Denia, sí. Y yo al inicio sí dije, bueno, aquí me van a dar consejos, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? O sea, yo sí esperaba que me dieran un consejo, ¿no? Yo decía, bueno, a lo mejor no es tanto como una consejería, ¿no? Porque uno, por ejemplo, yo en mi religión, hay un área que se llama consejería, ¿no? Y son personas que te dan consejos sobre cómo llevar tu vida y esto y el otro. Entonces yo decía, bueno, ha de ser como un tipo consejería. Y no, o sea, la verdad es que la terapia sobrepasa esa parte, o sea, no es como el de me van a dar un consejo, me van a decir qué hacer, porque en realidad la terapia no es así, ni te dan consejos, ni te dicen qué hacer, ¿no? Que esa es como la parte que a veces las personas dicen, bueno, entonces, ¿qué hago en terapia? Ujú. Y para eso está María. Precisamente te va a orientar para que tú tomes tus propias decisiones, ¿no? Y aparte, bueno, conforme pasa la terapia, tú vas a ir platicando, te van a lo mejor algunas actividades, ¿no? Muchas de ellas escribe, lo que vas a hacer todo, es cómo te sientes todos los días, lleva un diario, etcétera, ¿no? Entonces, tú con esas actividades y hablando con tu psicólogo, te vas a ir dando cuenta y te va, ya lo decía, a orientar para que tú seas la persona quien tome las decisiones que van a conducir tu vida, ¿no? Entonces, considero que ese es un mito, que no en la terapia no solamente te dan consejos, te orientan para que tú tomes la decisión más acertada. Entonces, ese es un mito completamente. En la número 2, y un miedo también a la vez, no estoy loca, ¿no? Considero que entonces sería la número 1. Yo no estoy Sí. loca o loco para ir. No lo necesito.
¿Ustedes qué Cuando le piensan? dices a una persona de, oye, ve a terapia, es como casi ofenderlo, ¿no? Ofenderla, como de, no, ¿cómo crees? Si yo no estoy loca, no lo necesito. O sea, en cuanto tú dices que no lo necesitas, ya es una red flag, así, sí lo necesitas. Pero yo, ¿por qué? Mejor que vaya mi mamá, mejor que vaya mi pareja. Es que busco, en caso de los padres, busco terapia para mi hijo, ¿no? Cuando realmente quien necesita es papá y mamá. Entonces, sí, este mito es, este miedo más bien, sí es real. Sí, entonces, sí, Daniel. Sí, esta parte de no estoy loco o no necesito tener un problema grave para ir. O sea, yo no lo necesito, lo necesitas tú, lo necesita fulano. O sea, el hecho de aventarle la bolita a alguien o el decir no la necesito es el primer indicador para decir sí lo necesita. Entonces, si tú que nos estás viendo en algún punto dijiste, no, no lo necesito, es que yo creo que esto no es para mí, no, entonces sí es para ti y sí lo necesitas. Aquí a lo mejor Mari nos decía, ¿no? Va a haber actividades, pero también depende del tipo de terapia que esperamos Mm, pronto podamos tener como este podcast donde ya vamos a profundizar en cuáles son los tipos de terapia que según tus necesidades, ¿no? Porque, por mm, ejemplo, en mi caso, yo tomo psicoanálisis, ¿no? Con un psicoanalista. Entonces, en mi caso, por ejemplo, no me deja tal cual tareas, ¿no? O actividades por hacer, sino la reflexión es más como introspectiva, es como más de entramos al hilo, ahora sí que encontramos el hilo negro y lo empezamos a jalar, a jalar, a jalar, a jalar, a jalar. Y resulta que de esa maraña sale otra marañita y ahora hay que irla deshebrando y hay que ir, ahora sí que hay que ir sacando cosa por cosa y para mí, por ejemplo, eso ha sido muy impactante. ¿Por qué? Porque siento que yo tomé la mejor decisión de que fuera esa terapia la que yo tenía que tomar, ¿no? A diferencia de los demás. Porque yo dije, sí, lo que yo necesitaba era aterrizar a Denia, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ahorita que Ani nos platicaba, mi motivo de consulta era uno, y me voy a ventilar un poquito, ¿no? Yo cuando empecé a tomar terapia, yo dije, es que es por mi mamá y por mi familia y por, ¿no? Y todo mundo, ¿no? Porque yo quiero y Y resulta que cuando empiezas a tomar terapia y empiezas a sacar justo ese hilo negro y dices, no, no inventes. Resulta que no, o sea, la de la situación y la que tenía que trabajar en sí misma era yo. Y entonces de ahí se va desprendiendo todo, 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 todo. Y sí, o sea, también depende de como de las terapias, era lo que yo decía, el tiempo, ¿no? O las actividades o eso. Entonces, no necesariamente tienes que sentirte, loco, ¿no? O sea, de que no lo necesites. Ahora, reitero, si sientes que no lo necesitas, lo necesitas. Así es. Y Yani. también ahorita, bueno, retomando también esto de no estoy loco, loca, no lo necesito, me acordé que hay una frase, ¿no? En internet y por ahí se la escuchó a una amiga que decía, la canasta básica de todas las personas debe ser tener leche, huevos e ir a terapia. O sea, todos deberíamos de incluir esto en nuestra canasta básica. Realmente, pues, solo un cierto sector de personas puede tener acceso a estos servicios, pero también hay opciones, ¿no? Hay opciones, algunos psicólogos gratuitos, hay páginas de Facebook, hay líneas telefónicas donde tal vez no necesariamente pues vas a tomar una terapia, pero te atienden en su momento si tienes algún caso en el que necesites trabajar y te dan la ayuda. Entonces también en CEMAP, por ejemplo, pues las terapias que sean son en línea, ¿no? Hay de pareja, de adolescentes, de personales, ¿no? Niños y bueno, hasta el lenguaje, que ya se sale un poco de esto, pero todo tipo de terapias psicológicas también y la verdad es de que es muy accesible, entonces, eh, pues si tienen la oportunidad de incluirlo en la canasta básico, es una oportunidad perfecta para hacerlo. Ahora es el momento en el que lo tienes que hacer. Ay, tu micrófono, Mari. sí, así es que si tú nos estás escuchando y no has dado ese paso, esta es una oportunidad grandiosa para tomarlo. Y ya ahorita vamos a hablar un poquito acerca de dónde puedes tú acudir, tal vez pues no sabes, queda muy lejos
o trabajas y no tienes tiempo, ahorita vamos a hablar de eso. Otro miedo, me da pena platicar de mis problemas a un extraño, recuerda que es un profesional, ajá, y aparte, el psicólogo, en el código de ética tenemos que guardar confidencialidad a menos que esto ponga en riesgo la vida. Por ejemplo, una persona que intenta suicidarse, ¿no? Ahí es como un tema muy, muy delicado, pero la confidencialidad es una de nuestros principios. Entonces, no tengas pena, recuerda, es una persona que no te va a juzgar, ajá, que te va a escuchar de manera parcial, va, más que a lo mejor tú le estás platicando y piensas, es que, ¿qué va a pensar de mí? Lo que va a hacer en realidad es hilar y analizar lo que tú estás viviendo en ese momento. Ujú. Sí, me Entonces, gustaría, sí, perdóname, me gustaría leer los comentarios. Lara Manu nos dice, cuando fui a terapia lo más difícil es aceptar que la necesitaba. Me ayudó mucho. Pienso que esta área debe tener más apoyo por parte de las autoridades, ya que ahí está la solución a tantos problemas que existe hoy en día, ya que todos estamos expuestos a un ataque de ira como le pasó a la maestra de Zacatecas. Si el joven hubiera tenido una ayuda de este tipo, no pasaría esto. Saludos, buenas noches. Sí, así es, hay escuelas en donde el psicólogo educativo solo es uno para una población de 500, ¿no? O, por ejemplo, hay escuelas que ni siquiera tienen este servicio. Eri RC dice, yo estaba renuente a tomar terapia porque no quería que alguien me dijera qué hacer y en momentos críticos no sentirme segura de la decisión que deba tomar. Tomé terapia y fue mágica. Solo platicábamos entendiendo desde mi ser cómo transformar mis relaciones. Adriana Ortega dice, en mi experiencia es adquirir estrategias para resolver tus conflictos. Y Alex Giles dice que CEMAPS ya saque los descuentos para las terapias. Sí, ahorita al final. Al final, al final. Y Adriana dice, algo bien importante, cuando un miembro de la familia va a terapia, en automático modifica su entorno porque también recordemos, Dios los hace y Freud los junta. Entonces, sí, es muy real, ¿eh? La verdad es que hemos tenido esta experiencia aquí en CEMAP, que cuando un adolescente empieza a tomar terapia y el papá toma terapia en este acompañamiento, la verdad es que esto es como un relojito, o sea, empieza a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, y empiezan a funcionar las cosas. Eso sí es algo bien importante, ¿no? Que si tú tomas terapia, ¿no? O tu adolescente tome terapia, tú también tómala. ¿Por qué? Porque vas a empezar a entender el proceso que él está llevando y el proceso al que él está entrando y el proceso que tú vas a vivir, y entonces se van a empezar a complementar. Eso es muy importante. Y sí, es verdad, a veces estamos renuentes, ¿no? Como dice Eri, a la asistencia a la terapia, ¿no? O sea, estamos como de no, es que, y ponemos un y mil pretextos, o sea, sabemos que lo necesitamos, pero ponemos uno y mil pretextos para no hacerlo, cuando en realidad es un grito del inconsciente de, oye, ya, o sea, ya, ¿no? Y siempre, o sea, yo al menos digo, bueno, una de las cosas que a mí a veces me pasaban es que había situaciones que yo sentía que las repetía y las repetía y las repetía y las repetía. Y a veces hasta me enojaba y me frustraba conmigo misma porque yo decía, ¿por qué las repito? O sea, si ya agarré otro camino, vuelvo a caer a la misma. O sea, salgo en la misma, sucede lo mismo y pasa lo mismo. Y cuando empiezas a ir a terapia y empiezas a autodescubrirte, sale el porqué, aunque agarres distintos caminos, caes en la misma, o sea, siempre caes en la misma situación, en la misma respuesta, con las mismas personas, etcétera, ¿no? Y cuando ya lo analizas, ya entiendes el cómo y el cómo ya no llegar ahí otra vez. Entonces te vuelve a suceder, cambias la dinámica, ¿no? Ya de manera consciente, porque esa es otra cosa de la terapia, que haces consciente, ¿no? Lo que le platicas al extraño lo haces consciente y entonces ya ahora sí lo empiezas a entender. sí, y aparte, le decimos es hacer esta introspección acerca de lo que me sucede y lo que sucede en mi entorno. También otra realidad que creo que es importante tratar aquí es que a veces las personas, ¿no? Dan ese paso de ir a terapia, pero no sé qué sucede, tal vez no hace clic con el psicólogo o desafortunadamente hay diferentes ritmos, estilos de psicólogos, entonces
no sienten ese clic, por así decirlo, y lo dejan, ¿no? Y persiste el problema constantemente. Entonces mi invitación también va para las personas que a lo mejor fueron, pero no les gustó tanto, a lo mejor por X situación, vuélvalo a intentar tal vez con otro psicólogo o psicóloga. Sí, Anaí. Mari, aquí, bueno, me gustaría preguntarte, ¿cómo saber qué tipo de psicólogo es el adecuado para mí? Ajá, ¿Qué aspectos habría que considerar? sí. El primero y fundamental es que sea licenciado en psicología y que tenga título y cédula profesional. Ajá. Entonces, esa es como la primera parte, ¿no? Acudir con personas que sean las acordes para la terapia y que tenga cédula. También puedo acudir, por ejemplo, a estos DIPS y clínicas cercanas. A veces en nuestra comunidad hay clínicas que ofrecen psicólogos, ajá, y la verdad el precio es muy accesible. Por ejemplo, oscila entre 80, 120 pesos, ajá. Pero respondiendo a tu pregunta, me gustaría tal vez extenderle en otro live que va a haber, pero es que la psicología es muy extensa y hay diferentes ramas. Las psicoanálisis, como le decía Denia, es cognitivo-conductual, gestal, eh, sí hay como diferente, pero no sé hacia dónde va más tu pregunta, Nay. Sí, yo creo que, bueno, aquí a lo mejor lo que yo estoy entendiendo es en qué me debo de fijar a la hora de querer tomar terapia, ¿no? O sea, lo que dices, bueno, a lo mejor es importante preguntarle, o ver que tenga cédula profesional y que sea a Ajá, lo mejor un psicólogo clínico, ¿no? Que es como ajá, el general. Que no sea, y no estamos satanizando esta parte, no queremos hacerlo, pero estos del coaching y eso que de repente una vez también me platicabas de estos, o sea, que me ujú, decías, bueno, ellos son más como de esta rama y no es tanto un psicólogo. A lo sí, mejor a eso se refiere, ¿no? ok, ok. O sea, Entonces, en qué me tengo que fijar o en qué tengo que estar atenta? ajá. Entonces, la primera parte es que sea licenciado en psicología. Ajá. Hay diferentes, psicología social, psicología educativa, pero la que yo considero que se enfoca al área de la psicología es la psicología o psicología clínica, que es sí o sí tener pacientes. Ajá. Y por lo tanto tener cédula profesional. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor toman un curso, ¿no? De coaching o un diplomado de Reiki, por ejemplo, constelaciones familiares, etcétera, pero son cosas aparte, ¿no? La diferencia, podríamos decir, entre la psicología y estas ramas alternativas, por así decirlo, es que la psicología es ciencia, ajá, tiene fundamento científico. Esa es la diferencia entre a lo mejor la psicología y las ciencias, llamémoslo Reiki, llamémoslo constelaciones, coaching, ajá. Entonces, sí o sí me tengo que fijar que sea un psicólogo, licenciado en psicología o psicología clínica con cédula profesional. Entonces, esa es como la primera parte. Entonces, ¿ya quedó claro esta parte? Sí, nada ¿Sí? más aquí, Mari, bueno, también en alguna ocasión tuve oportunidad de trabajar con un coach y sí, en efecto, la metodología es diferente porque los coaches están enfocados a un entrenamiento para llegar a metas. Entonces, es como que tienes una meta y te hacen un plan de trabajo y te van acompañando, entrenando, ¿no? Para que tú puedas ir y lograr esa meta específica que tienes. Por ejemplo, ahorita pienso en, quiero terminar mi tesis, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es hacerte un plan de, ok, el siguiente sábado ya tienes que tener hecho esto, el otro mes esto, y así te van guiando y te van acompañando en lo que tienes que hacer, más no exploran todas estas áreas que ya platicamos. Sí, Más y por ejemplo, voy a poner un caso para que quede un poco más claro. Alguna vez, por ahí escuché una niña de 7 8 años que se ponía muy nerviosa, tenía ansiedad, se hacía del baño en su cama, etcétera. Entonces, la persona que tenía
este conocimiento, por así decirlo, sobre flores de Bach y constelaciones, le dijo, y lo escuché así tal cual, hazle un tecito de 12 flores a la niña y se lo das eh, antes de que se duerma, ¿no? Entonces vemos como la diferencia entre a lo mejor un psicólogo va a analizar el contexto, va a hacer entrevista con los padres, va a platicar en este caso con la niña, ajá, entonces vemos como dos contextos completamente diferentes. Ujú. Sí, y ojo, no estamos comentando que a lo mejor este tipo de actividades no funcionen, porque muchos hemos tenido también acercamiento, ¿no? Con esta parte de las ramas alternativas, ¿no? Como le llamamos Ujú. ahorita, ¿no? Pero sí, o sea, si realmente deseas como profundizar, analizar, o sea, ir como a ese, como esa introspección científica con alguien capacitado, que no estamos diciendo que los otros no lo sean, sino más bien hacia una rama científica, ¿no? De salud, como un médico, vaya, vamos a poner el ejemplo de un doctor. O sea, no es lo mismo la señora que nos da su remedio casero, ¿no? Vamos a pensar en una enfermedad, ¿no? No sé, el riñón, ¿no? Que ahí se desprenden varias cosas, ¿no? No es lo mismo la señora que te da el tecito al médico que a lo mejor ya te va a hacer un estudio más profundo, que te va a decir cuál es el porcentaje del funcionamiento de tus riñones, cuál es el medicamento adecuado, qué es lo que debes de comer, qué es lo que no. O sea, son dos situaciones distintas y no estamos haciendo a un lado a la señora del tecito, sino que uno, ¿no? A lo mejor nos va a dar digámoslo así, un diagnóstico más Eficacia, certero. una eficacia Exacto, diferente. Ujú. exacto. Entonces, es lo mismo aquí. O sea, no estamos diciendo que el otro no funcione o que no sea bueno, sino sí es importante que a lo mejor en algún punto, ¿no? Tú puedas hacer esta comparación. En mi persona, ¿no? En Denia, yo inicié la terapia, ¿no? Y empecé a trabajar con terapia. Ya después tuve la oportunidad de acercarme a esta psicología holística y la parte del sanar a la mamá, sanar al padre, toda esta constelación familiar, ¿no? Tu pasado, tu presente, pero aquí yo ya no me enganché solamente en eso, sino yo ya estaba más consciente de, ok, este sentimiento es por A, esto me sucede por B, y ya no o sea, ya no como que no te dejas ir solamente en una sola cosa. Por eso es importante, ¿no? La parte científica, que es lo que dice Mari. Sí, entonces es esta parte de, ahora sí que tú como individuo puedes elegir, ¿no? Si tú a lo mejor deseas terapia psicológica o terapias alternativas, a unos les funciona unas, a otros les funciona otras. Sí, Anaí. Y aquí hay un comentario que tiene que ver también con este tema que tocamos. Preguntan, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo, un psicoanalista, un psicoterapeuta y un psiquiatra? Creo que lo Sí, preguntan profesores y podemos mencionarlo de manera sí. breve para Un aclarar. psicólogo va a estudiar la mente. Ajá. Un terapeuta va a tratar los problemas que en ese momento tiene el paciente. Y un psiquiatra es un médico que tiene la licenciatura en medicina y estudia una especialidad en psiquiatría ya con problemas, hablemos de esquizofrenia, ya trastornos, ajá, relacionados con la mente y la salud. No sé si quedó claro, Sí. ¿sí? Y un psicoanalista. Es que un psicoanalista es un psicólogo que se especializa en el psicoanálisis. Ajá, porque en la psicología hay diferentes ramas. El psicoanálisis, el es cognitivo-conductual, interconductual, la gestal. Entonces, es un psicólogo que se va a especializar en el psicoanálisis, en el famoso diván, por ejemplo, ¿no? Que te acuestas y hablas y charlas durante horas sobre ti. Entonces, ya lo habíamos platicado, hay diferentes terapias, por ejemplo, puede ser terapia que te estás enfrente del psicólogo y platicas. Hay otros en donde estás en un sillón acostado, por ejemplo, en el diván. Entonces ya a ver si que depende de la diversidad de los psicólogos a los cuales yo acuda. Ok. Ajá.
Entonces, es esta parte. Ahora, no sé ustedes cómo les habían platicado sobre la terapia en línea. Ajá. Ahorita a personas que tal vez trabajan, que tal vez no pueden moverse trabajan en Naucalpan y viven hasta Nicolás Romero y no pueden irse de un lugar a otro, a lo mejor lo funciona lo que les quisiéramos recomendar es la terapia en línea. Ujú. No sé cómo, si ya ustedes han, Genia ya dice que si la tomado, tú Anaí. Sí. La terapia en línea, la verdad es que fue una gran opción para mí, en lo personal, porque, bueno, pues yo prácticamente trabajo toda la tarde, entonces el tenerme, el lugar en donde vivo no es un lugar de fácil acceso, entonces para yo trasladarme a un consultorio, la verdad es que iba a ser muy complicado, iba a ser fácil 3 horas, o sea, en lo que llegaba al consultorio, en lo que tomaba la terapia y en lo que regresaba a casa. Más o menos 2 horas, 2 horas y media, calculándole 3. Entonces, para mí, la verdad es que iba a ser un reto, porque aparte eran los gastos de transportación, el de la consulta y el regresarse a casa. Para mí, la opción en línea fue mágica, porque no salgo de casa, se adecúa muy bien a mis tiempos, o sea, los ratos que yo tengo libres se agenda con la terapeuta y se acomodaron perfectamente al tiempo de la terapeuta, del mío, y cuando yo tomo sesión, ya nada más le mando un mensajito de lista, y ya me pone perfecto, ¿no? Y ya nos enlazamos. Depende también yo he visto distintas formas de trabajar en línea de los terapeutas. Hay unos que trabajan en Zoom, otros que trabajan en Meet, otros que trabajan vía WhatsApp. O sea, depende mucho de la dinámica del terapeuta, pero esto no quita como la calidad. La verdad es que a mí esto también me ha permitido en lo personal abrirme más fácil, porque sí, o sea, me veo muy extrovertida, pero hay cosas muy personales que no cuento tan fácil. Entonces, el hecho de tener a alguien así a la distancia, me ha sido muy fácil abrirme y decirle: "Oye, ¿sabes qué?", ¿no? Ha habido ocasiones, y creo que esa parte, le estoy muy agradecida a mi terapeuta. Ale, hola. Ale, si me ves, hola. Este, ¿Por qué? Porque ha habido ocasiones en las que en donde yo me acomodo para justo tomar mi sesión. Ha habido ocasiones en las que yo lloro, en las que yo he gritado así como de: "No, es que ya está, llena de ah". Y ha habido ocasiones que, me he sentido así como muy, muy frustrada. O sea, he tenido como esa libertad para hacer y desplayarme, de manera libre, y la verdad es que, el tiempo, o sea, no me toma más que exactamente mi tiempo de terapia, y 2, esta libertad de decir, podemos jugar con tiempos, ¿no? O sea, si yo hoy tengo, ¿no? Agendamos a veces a las 8 de la noche, entonces de 8 a 9, perfecto, ¿no? Excelente el tiempo de terapia. No, sin en cambio, si tuviera yo que trasladarme, tendría que ser en un horario más temprano, tendría que trasladarme más tiempo, y aquí es a mi tiempo. Entonces, la verdad es que yo en línea, para mí ha sido muy gratificante. Sí, entonces justamente a todos los que nos están viendo y a los que van a ver el podcast después, que pueden, Semab ofrece su servicio de psicología en línea, ya lo decíamos, terapia psicológica, de pareja individual y atención también ahí a terapia de lenguaje. Y queremos abrir y expander, ¿no? Que es un proyecto también que Semab próximamente va a abrir precisamente más, expandir el área de psicología, ¿no? En sus diversas ramas para que tú puedas elegir a tu psicólogo o tu psicóloga, a la persona a la que te gustaría que fuera tu terapeuta. Ujú. Entonces, sin más por el momento, chicas, ¿algún otro comentario ahí en el chat? En los mensajes. Adriana Ortega dice, sí, habemos unos pacientes que no empatamos con el echeleganismo y el únete a los optimistas. Ah, Sí, también, Sí, también ¿no? existe. Sí, precisamente no es lo mismo, por ejemplo, a personas que están atravesando un duelo,
crisis de ansiedad, ¿no? Una ruptura amorosa que sobrepasa su sentir, ¿no? Pérdida de trabajo, una crisis en el aprendizaje, ¿no? Con esas palabras, por eso les dice, hay personas que les funcionan muy bien las, las terapias El alternativas, échale vayan a ganas. decirle, o en ese aspecto de la psicología científica. Sí, así es. Igual por ejemplo, si tú eres mamá o eres papá y tú dices, no, yo deseo ser, ¿no? Una mejor versión de mí mismo para mis hijos, pues estás en un excelente momento de empezar a tomar terapia porque ahí te vas a dar cuenta que hasta el querer ser mejor para tus hijos es un motivo de consulta. Eso es un gran motivo de consulta. Entonces, es súper importante que si quieres, ¿no? Y esto es más por ti, o sea, no es que mágicamente al tomar terapia ya no te vas a enojar o ya no vas a tener sentimientos de dolor o de tristeza o de frustración y todo el tiempo vas a estar contento, o sea, no, 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 no. Eso no te va a hacer la terapia. La terapia lo que va a hacer es hacerte consciente de esos sentimientos, ¿no? De tu dolor, de tu enojo, de tu tristeza y empezarlos a manejar desde ti. O sea, eso es lo que va a hacer la terapia. O sea, no crean, y eso es bien importante, ¿no? Una vez me lo dijo mi terapeuta y dije, ay, porque yo sí pensé en su momento, y ese es otra realidad, otro mito, que al ir a terapia yo ya no me iba a enojar, que yo iba a ser así Dalai Lama y tus chakras súper alineados y así, ¿no? Yo decía, yo todo el tiempo voy a andar de chakras alineados, ¿no? Y no, y no. Entonces, en una ocasión en terapia yo decía, es que ¿por qué me sigo enojando? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Y era como de, no, o sea, las personas no se van a dejar de enojar, nunca vas a dejar de sentir esta emoción y empieza a sentir, a vivir, a ver por qué te estás enojando, qué es lo que te está llevando. Entonces, si tú buscas, no sé, como decía Mari, ¿no? Salir de relaciones tóxicas, bueno, terapia es una gran opción. O esa parte de entender, ¿no? Siempre eliges al mismo patrón de pareja o siempre relaciones inestables, ¿no? Y no sabes por qué, es también un buen motivo para tomar la terapia y hacer un análisis de ti y de por qué sucede esto y qué hacer para que no suceda. Sobre todo el qué hacer para que suceda. Eso me gustó. ¿Qué hacer para que suceda? Ok, bueno, pues vamos a terminar en este live. Si tienes alguna duda, también alguna pregunta, bueno, con gusto. En CEMAP, ¿qué ofrecemos? Bueno, no, en CEMAP ofrecemos terapias en línea, así es. Tenemos terapeutas, ¿no? Que te puedan acompañar. Puedes escribirnos, mándanos un inbox, mándanos un mensaje vía WhatsApp para que justo podamos a lo mejor orientarte hacia cuál de los terapeutas que tenemos te pueden acompañar, te pueden ayudar. Normalmente hacemos esta pregunta de cuál es el motivo de tu consulta. Igual y no, si te da pena un poco, no nos quieres decir como a detalle, nada más nos puedes como medio comentar y ya a lo mejor de ahí podemos ayudarte a encontrar un especialista. No manejamos costos elevados, la verdad es que manejamos costos accesibles justo para que tú puedas tomar tu sesión, ¿no? Ahora, ¿cuántas sesiones vamos a tomar? Bueno, aquí depende mucho de tu terapeuta, de ti, de la situación, del motivo de consulta. Las veces a la semana, a lo mejor que tengas tu sesión, puede ser 2 veces a la semana, una vez a la semana, una vez cada 15 días. O sea, todo va a depender del terapeuta, de ti, de la situación, de como de muchos factores, porque a veces dicen, es que yo en un tal lugar tomaba una sesión a la semana y aquí me dicen que tome 2. Ah, bueno, es la situación. Hay personas que, por ejemplo, ingresan y, pues una vez cada semana, ¿no? Y ya después se extiende a una vez cada 15. O sea, va a ser dependiendo de tu situación, de tu motivo de consulta y de lo que se va a trabajar contigo. Entonces, esto es bien importante que lo tengas presente. No es solo en CEMAP, es en todos los lados a los que tú vayas a tomar terapia donde se va a trabajar así. Esto es bien importante que tú lo sepas a la hora de acercarte a un centro que tú quieras, ¿no? Eres libre de escoger a lo mejor un presencial que un virtual, adelante. Pero sí toma en cuenta estos pequeños consejos que pues te van a preguntar tu motivo de consulta, tu edad, eso es importante,
¿no? Para también canalizarte con algún especialista en esa edad, ¿no? Porque eso es eso es viable. Y también, bueno, pues las sesiones, ¿no? En ese momento el terapeuta te va a platicar, va a escucharte, van a establecer una primera comunicación y él ya te va a ir diciendo si es una, dos, etcétera. Pero toma en cuenta que una vez que inicias, le has dado como ese paso a tu... eh, y a mí me gustaría cerrar con eso, ¿no? Eh, yo he escuchado mucho sobre la libertad, el que puedes ser libre y hazte libre y declara tu libertad y etcétera, ¿no? Todo que tiene que girar en torno a la libertad. Y la mejor manera de hacerte libre es tomando terapia, porque de verdad la terapia es liberadora. O sea, si realmente quieres ser libre, descúbrete a ti mismo y vas a encontrar la libertad verdadera. Ahora, así que no es nada místico, no es místico, no es así como de otro nivel, pero sí encuentras gran liberación. Y bueno, no sé, Ani, Mari, ¿con qué les gustaría cerrar? Precisamente a mí me gustaría cerrar con esta frase: vence el miedo y ve a terapia, y recuerda que los psicólogos nunca subestimamos eh, tus emociones, ¿no? Porque parecía a veces que es que qué va a pensar de mí o es algo muy pequeño y no, nunca subestimamos tu sentir. Entonces no tengas miedo y ve a terapia, y ojalá que este podcast sirva para impulsar a las personas, animarlas a dar ese paso tan importante para sus vidas. Súper. Y pues yo nada más agradecerles su tiempo este jueves, ¿no? Que estén aquí acompañándonos, apoyando este proyecto tan noble que es pues dar una escuela, ¿no? Para quien quiera sumarse, padres de familia, jóvenes, adolescentes. Este espacio es libre, también que nos manden en los comentarios o por mensajes si les gustaría que tocáramos algún tema en específico. Podemos también preparar esas sesiones. Recordarles que en el caso de ENSEMAP, en este último trimestre del año que viene, nos vamos a enfocar mucho en promocionar la salud mental. Todo lo que es octubre, noviembre y diciembre son 3 meses que próximamente los invitamos a estar atentos en las redes, porque vamos a estar sacando unas promociones para que ustedes puedan aprovecharlas, o si conocen a alguien, pues darles esta información de que vamos a estar impulsando esto de mejorar la salud mental y tomar terapia en línea. Entonces estén atentos porque vienen estas promociones para que las aprovechen. También invitarlos a las siguientes sesiones de podcast que va a haber en este mes. Ahorita les doy las fechas. Vamos a tener a una ginecóloga. Bueno, el próximo 12 de octubre, el jueves, vamos a tener a una dentista que nos va a estar hablando de salud bucal y dental para niños específicamente. También el 19 de octubre vamos a tener a un quiropráctico. Va a estar bueno, ¿no? Porque igual creo que esta parte de la salud física del cuerpo es importante, porque al igual que la mental, hay veces que no tenemos esta cultura de prevención de tratarnos las partes físicas. Entonces vamos a tener al quiropráctico para que nos ayude con eso. Y el 26 de octubre vamos a tener a una psicóloga que nos va a estar hablando igual de prevención, ¿no? Para la mujer. Ginecóloga. Entonces, ay, perdón, ginecóloga. Entonces, va a estar buenísimo. De verdad los invitamos. Ayúdanos a compartir, a dar share, ¿no? Con su familia, amigos, con quien quieran. Y pues muchas gracias a todos, y aquí los esperamos en las siguientes sesiones. Sí, así es. Entonces, pues ya saben, si quiere, va a estar la ginecóloga, va a estar el licenciado en quiropráctico, va a estar la doctora Dentista. dentista. Entonces, si tienes dudas, preguntas, inquietudes, etcétera, bueno, pues estate atento, porque en todas estas, pues vamos a estar hablando de todos estos temas del mes de la salud. Si te interesa algún servicio de acompañamiento psicológico, escríbenos. Ahorita tenemos una gran promoción de la terapia psicológica desde el mes pasado y estos 3 meses queremos mantenerlo así, de 250 la sesión terapéutica. Creo que es un costo accesible para todos aquellos que quieran tomar terapia. Entonces, si te interesa, adelante. Ahí está, Alex, ahí está la promoción de hoy.
Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes y pues pónganse al tiro. Bye.